Hola a todos, buenos días. Bueno, bienvenidos de vuelta. Lo primero que les quería decir es que aquí está el taller 2 de máquinas de Turing que les dejé ayer. Recuerden que tienen una semana para entregarlo. Significa que se entrega el viernes 19 a la medianoche. En realidad no es a la medianoche, es como a las 11:45. Es lo máximo que permite el TEC digital de ponerlo eh, tan de noche. Recuerden que esto es en parejas, que estas son las parejas que tenemos conformadas hasta el momento. Si alguien no tiene pareja, puede venir a buscar aquí. Por ejemplo, que aquí hay una persona sola. Aquí hay otras personas solas. Entonces, no se podrían ponerse de acuerdo estos dos y forman una. O si alguien no tiene, busca alguno, lo escribe o algo así y ahí forman la pareja. También lo podrían hacer ustedes solos. Eso no hay ningún problema. Digamos, si alguien no quiere trabajar en pareja, si quiere hacerlo solo, lo puede hacer perfectamente. De hecho, les tengo que mandar otro documento de estos. Vemos que este es de taller de programación. Ocupamos hacer uno igual para intro, para poder hacer esto mismo para la tarea que hay en intro de funciones, que también es en parejas. Entonces vamos a tener dos documentos de estos, de grupos de trabajo, uno para intro y otro para taller. Ese es el plan. Em, y bueno, yo creo que esos son los únicos avisos parroquiales que tenemos hoy. Vamos a continuar viendo unos ejemplos de máquinas de Turing, casualmente, y vamos a resolver uno de este taller también. Entonces, denme un toque, porfa. Ok, ok, estamos. Ok, bueno, este fue el último ejemplo que vimos la vez pasada, que era construir una máquina de Turing que tradujera una secuencia binaria utilizando esa traducción que estaba ahí. Los ceros los íbamos a convertir por B y los unos los íbamos a convertir por A. Hoy vamos a ver un par de ejercicios más complejos y después vamos a ver un ejercicio de la tarea y eso sería todo por hoy. Entonces, bueno, el ejemplo de hoy, vamos a ver, este es ejemplo 1, 2, sería 3. Ejemplo 3 dice, construye una máquina de Turing que reconozca si en una secuencia delimitada por asteriscos existe la letra C. Bueno, voy a escribir esto aquí. Entonces, vamos a recibir como entrada cualquier secuencia de lo que sea, ya sean números, letras, lo que sea, y la secuencia va a estar delimitada por asteriscos. Entonces, lo que tenemos que responder es si dentro de esa secuencia viene una letra C o no. Entonces, pensemos en la secuencia algo como esto. Ok, cuando decimos que está delimitada por asteriscos, nos referimos a que tiene un asterisco al inicio
Vienen aquí cosas. Y viene así. Después viene otro asterisco. Esto es una secuencia cualquiera. Tiene letras y tiene números. Lo que ocupamos saber es si en esa secuencia de entrada viene una letra C. En este caso no viene, entonces la respuesta debería ser no. Ok, entonces vamos a hacer 4 estados. Vamos a tener un estado inicial. Como esta secuencia está delimitada por asteriscos, es muy conveniente tener un estado inicial para saber dónde empieza la secuencia. Entonces, apenas recibimos un asterisco, empezamos a hacer el procesamiento. Este es un bonito ejemplo de una máquina en el cual el estado inicial es muy útil. Ok, entonces, veamos. Vamos a poner un estado inicial aquí. Vamos a crear un estado que se va a llamar procesamiento. Recuerden que uno les pone nombres a los estados, el nombre que uno quiera. Este es el nombre más grande que yo le he puesto a un estado. Voy a crear un estado acá que se llame falso. Bueno, voy a ponerle F nada más. Y voy a crear otro estadito en verde que le voy a poner verdadero. Le voy a poner V. Vean que esta máquina tiene una respuesta booleana. O tiene la letra C o no tiene la letra C. No hay como algo intermedio. Entonces, por eso aquí tenemos dos estados bien definidos de verdadero y de falso. Uno podría decir, bueno, el estado V es el único verdadero y solo si cae ahí es verdadero, el resto son falsos. Eso es válido, pero esta maquinilla se presta para tener uno verdadero y uno falso bien definidos, lo cual es particular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, eh, nuestro procesamiento debería de iniciar cuando recibamos un asterisco, ¿cierto? Porque la secuencia está delimitada por asteriscos. Entonces voy a hacer una flechita para acá. Entonces, si yo recibo un asterisco, voy a escribir ese mismo asterisco y me voy a mover a la derecha. Esta es mi manera de identificar que la secuencia ya empezó, porque recordemos que está delimitada por asteriscos. Yo me voy a quedar aquí en el estado inicial cuando reciba, em, me voy a hacer unos conjuntillos aquí, utilitarios. Voy a decir que el conjunto alfa va a ser igual a todos los caracteres menos asterisco. Entonces aquí, si yo recibo alfa, escribo alfa, me muevo a la derecha. Esto es para no tener que escribir toda esa condición ahí en la máquina y que se me vea muy llena la transición. Ok, entonces bueno, ya con esto sé que mi secuencia inició. Ahora, si yo estoy aquí en procesamiento, yo me voy a quedar aquí y voy a hacer un conjunto aquí beta. Ok, beta va a ser igual a cualquier carácter menos la C. Entonces voy a decir, si yo recibo cualquier carácter menos C, y de hecho es menos asterisco. Entonces, si yo recibo aquí cualquier carácter menos la C y el asterisco, me voy a quedar aquí. Continuando, voy a seguir leyendo caracteres. Entonces, si yo aquí leo beta, escribo beta, me muevo a la derecha. Ahora, si yo recibo una letra C, entonces ya paso a verdadero. Que yo recibo una C, escribo la misma C
y me muevo a la derecha. Ahora, estando en verdadero, ya nada me puede sacar de verdadero. Entonces, yo recibo cualquier cosa, escribo cualquier cosa y me muevo a la derecha. Ahora, em, recuerden que la secuencia está delimitada por asteriscos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo recibo un asterisco, significa que mi secuencia terminó y que nunca recibí una C. Entonces, si yo leo un asterisco, escribo ese mismo asterisco y me muevo a la derecha, pero caigo en el estado falso. Y nuevamente, en el estado falso, bueno, yo tengo la opción de dejarlo así o de decirle que si lee cualquier cosa, escriba cualquier cosa y se mueva a la derecha. Y bueno, esta es la máquina que modela este problema. Em, Profe, sí, adelante. yo cuando llego a verdadero no puedo decir, léase, escríbase y ahí deténgase, porque en buena teoría ya llegó a verdadero, Sí, que ya no haga más. Digo que en falso sí, más o menos se podía, pero no. sí, sí, de hecho eso sí se puede. Y bueno, ese es un detalle súper importante. Recordemos que nosotros estamos trabajando con secuencias infinitas. Entonces nosotros tenemos una cinta aquí que es infinita, ¿verdad? Infinita a la izquierda, infinita a la derecha. En el caso de las máquinas de estado finito, sí tenía sentido detenerse en un punto y decir explícitamente, bueno, aquí independientemente de lo que reciba, eh, deténgase o pare o siga evaluando. En este caso, pues como la secuencia es infinita, uno podría decirle, bueno, llegue hasta determinado punto y ya de ahí pues no se mueva, porque no tiene sentido seguirse moviendo si se va a seguir moviendo infinitamente. Entonces, uno podría aquí perfectamente quitar esto y decirle, bueno, llegue a verdadero y ya llegue ahí y ya no siga evaluando, porque si usted sigue evaluando, va a seguir evaluando eh, hacia el infinito, ¿verdad? Entonces, eso podría no tener sentido. Pasa lo mismo cuando llega falso. Cuando llega falso ya no hay nada que lo saque de falso, porque ya la secuencia terminó, ya recibimos aquí un asterisco. Entonces, uno podría dejarlo así, sin las condiciones de determinación, y eso estaría correcto. Para esto ocurre particularmente en el caso de máquinas de Turing. En el caso de máquinas de estado finito, sí es necesario como capturar todas las posibles entradas del usuario, porque las entradas del usuario tienen fin. Digamos, el usuario no va a seguir ingresando caracteres infinitamente. En cambio, las máquinas de Turing sí. Entonces no tiene sentido seguir evaluando en el infinito. Entonces, de hecho, eso podemos tomarlo como convención de nosotros. Cuando llegamos a un estado final, nos quedamos ahí y no le ponemos condiciones de continuación como estas. De hecho, eso suena como lo más lógico. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Estamos entonces. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que este sí es un poquito más loco. Vamos a identificar un patrón en Y el una secuencia. alfabeto, o sea, de eso, como usted puso antes, como letras y números, tendría que poner de la A a la Z y los números también. Sí, sí, de hecho eso se me olvidó apuntarlo acá. Tienes razón, nunca definí quién es sigma. Ok, entonces sigma va a ser el conjunto de las letras desde la A hasta la Z más los números desde el 0 hasta el 9. Ah, y bueno, y tenemos un carácter ahí especial que es el asterisco. Entonces el conjunto sigma se vería algo así.
Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer este otro ejercicio, como les comentaba. Vamos a construir una máquina de Turing que verifique si una hilera tiene una forma ahí, un poco extraña. Que identifique si una hilera tiene esta forma. Ok, la hilera va a empezar por una arroba, después va a tener un 1 elevado a la n, después va a tener un asterisco, después va a tener un 1 elevado a la n nuevamente, después va a tener, después va a tener un arroba. Ay, ¿qué fue lo que hago? Y finalmente va a terminar con una B mayúscula. Ok, ¿qué es esa secuencia tan rara? Simplemente una secuencia rara, un patrón extraño que para algo servirá. Ok, y aquí em, en el caso de 1 a la n, significa que es básicamente un montón de unos seguidos. Ok, recordemos que entonces en esta secuencia en particular, 1 a la n significa que pueden venir varios unos seguidos. Puede que venga un 1, puede que vengan 10 unos, puede que vengan 100 unos. Y vemos que esto se repite dos veces, se repite aquí y se repite aquí. Entonces, realmente este ejercicio es fácil, pero tiene esto raro de que, bueno, número uno, el patrón este que nos ponen a identificar es muy extraño. Tiene ahí unas potencias y unas cosas, entonces uno pensaría que es difícil, pero no, realmente no. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un estado para cada una de las posibles em, de los posibles caracteres que vengan aquí en la secuencia de entrada. Entonces, por ejemplo, si viniera la secuencia arroba 1, asterisco 1, arroba B, este es un caso de éxito. Vemos que viene aquí un 1, viene aquí un 1 y cumple el resto de cosas. Si viniera la secuencia, digamos que aquí después de la arroba traiga una M y traiga un B, este ya no sería un caso de éxito porque tiene una M ahí atravesada. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que identificar. También sería correcto este patrón. Esto estaría correcto. Vemos que aquí hay unos unos y aquí hay otros unos. Lo que puede no pasar es que no venga ninguno. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer un estado para cada uno de los posibles caracteres de nuestra secuencia de entrada. Entonces, bueno, vamos a tener aquí un un estado inicial. De hecho, me estaba acordando que yo a este estado inicial no le puse doble chunchito.
Ok, después voy a tener un estado que le voy a poner arroba 1. Arroba sub 1. Después voy a tener un estado, otro que le voy a poner 1 sub 1. El otro estado se va a llamar asterisco. Y el otro estado se va a llamar 1 sub 2. Y el otro estado se va a llamar arroba sub 2. Y finalmente el último estado se va a llamar B. Ok, entonces vemos que tenemos un montón de estados, es uno por cada uno de los caracteres. Y bueno, realmente esto, las transiciones aquí son sencillas, simplemente identificar si lo que uno espera que venga, viene. Entonces veamos. Vamos a hacer primero em, el caso de éxito. Entonces, si yo recibo un arroba, escribo un arroba y me muevo a la derecha. Después tiene que venir un 1. Entonces, si yo leo un 1, escribo un 1 y me muevo a la derecha. De momento vamos a ignorar el 1 a la n. Vamos a partir del hecho que solo viene un 1. Después del 1 debería venir un asterisco. Entonces, leo un asterisco, escribo un asterisco y me muevo a la derecha. Después de acá viene un 1, escribo un 1 y me muevo a la derecha. Después viene un arroba. Aquí leo un arroba, escribo un arroba y me muevo a la derecha. Finalmente viene una B. Leo una B, escribo una B y me muevo a la derecha. Del estado B no vamos a sacar nada más, lo vamos a dejar así porque por lo que acabamos de discutir, que vamos a parar cuando ya llegamos al estado de éxito y de hecho a B lo voy a pintar con verdecito para identificar que es el estado de éxito. Ok, ahora tenemos que ver qué pasa con los unos a la n. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar que efectivamente puedan venir varios unos, cualquier cantidad de unos? Es muy fácil, simplemente, si estamos en el estado 1 y seguimos recibiendo unos, nos quedamos ahí mismo. Sucede igual aquí. Entonces, ay, mira, no le puse. La manera de, bueno, una de las maneras que existen de evaluar que vengan n unos es simplemente que si estoy en el estado 1 y recibo unos, los que sea, me quedo ahí, simplemente me quedo en ese estado y no me muevo. Ya con eso yo me aseguro de dos cosas. Con este de aquí me aseguro que viene al menos uno. Y con este de aquí me quedo esperando ahí en el mismo estado, venga la cantidad de unos que venga. Y ahora lo que hay que hacer es, em, esto tiene un montón de transiciones intermedias. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner como con anaranjado los posibles casos de error. Ok. Ahora, esos que están negros como el caso ideal. Sin embargo, bueno, hay un montón aquí de casos intermedios, de casos de no éxito que tenemos que evaluar también. Entonces, si aquí viene cualquier cosa menos un arroba,
yo escribo cualquier cosa menos un arroba y me muevo a la derecha. Ahora, veamos que esto se puede complicar por el montón de transiciones que tiene y más que tenemos que escribir aquí un montón de cosas. Entonces vemos que en cada uno de los estados, si yo recibo un arroba de vuelta, me tendría que devolver aquí, ¿cierto? Ah, no, de hecho ahí no es donde me tengo que devolver. Me tendría que devolver acá. Entonces aquí, si yo recibo un arroba, escribo un arroba y me muevo a la derecha. Igual aquí, si recibo un arroba, escribo un arroba, me muevo a la derecha. Todos estos apuntan hacia lo mismo. Todos estos vienen para acá. Y es la misma condición. Y aquí se nos hace una loquera por la cantidad de transiciones que existen. Entonces, no las vamos a hacer todas. Eh, vamos a simplemente quedarnos con el caso de éxito. Ok, pero sepan que podemos crear aquí un estado que sea falso, en el cual yo voy a caer cuando, por ejemplo, si estoy aquí, vemos que esta transición se da con un 1. Entonces, si aquí yo recibo em, algo que no sea un 1, eso es un estado de error, eso nos vamos para error, ¿verdad? Igual acá, yo espero un asterisco. Entonces, si llega algo diferente a asterisco, yo lo escribo y me muevo a la derecha. Y así cada uno de los estados tiene su paso hacia el estado de error, hacia el estado falso. Pero igual, nuevamente, no lo vamos a hacer porque si no nos queda esto ilegible. Ahí ustedes podrán hacer el ejercicio en su casa. Pero son puros casos de error particulares. Entonces, hay dos cosas que evaluar. Si aquí llega, si llega alguno diferente al que ustedes esperaban, aquí digamos, esperamos un asterisco, aquí esperamos un 1, aquí esperamos un arroba, aquí esperamos un B. Si llega algo diferente a eso, ustedes pasan al estado falso. Con la salvedad de que si llega un arroba, tienen que pasar a este otro estado de aquí. Tienen una transición todos hacia el arroba, en caso de que reciban un arroba. Pero son demasiadas transiciones y bueno, no las vamos a hacer porque se ve muy feo. Profe, ¿Me explico? Sí, adelante. una pequeña duda. En caso de que yo estando en el estado falso me llegue una arroba, igualmente tendría que de falso moverme hacia la arroba, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, porque usted no sabe cuándo la secuencia terminó. Pero aquí lo importante es esto que ya hicimos aquí. Lo importante es saber cómo manipular los unos que podrían llegar, que sería con ese par de transiciones ahí, y lo otro falso es identificar el otro. Lo otro más importante es identificar el patrón de la secuencia de entrada, al menos en el caso de éxito. Sabemos que pueden existir muchos casos negativos, pero van a implicar un montón de transiciones y bueno, no las vamos a hacer todas porque son muchas. Pero sí, lo importante aquí es identificar el patrón y saber qué hacer con esos unos. De ahí en fuera ya es pura carpintería, digamos. Ok, ¿alguien tiene alguna duda Profe, con este? Sí. a ver, digamos, si yo estoy, por ejemplo, en uno y recibo otra cosa, digamos, un B, por ejemplo, Ujú, caería en el falso, porque todavía no sigue el B. ujú. Pero eso, o sea, caer en el falso es como contar que, por ejemplo, yo puedo sacar una transición del uno hacia el inicio otra vez, porque se evalúa cualquier cosa
que sea menos lo que le sigue, que sería el asterisco, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Sí, de hecho, Entonces, sí, viéndolo bien, el estado falso pues no era requerido, porque cualquier transición diferente a lo que usted espera, cualquier carácter diferente a lo que usted espera, pasaría a revisar de nuevo desde el inicio, y eso se haría en el estado inicial. Tiene razón. Entonces sí, no es requerido el estado falso, sino que pasaríamos directamente al estado inicial. Ok, ¿alguna otra duda? Estamos bien. Ok, entonces bueno, lo que vamos a hacer ahora es uno de los ejercicios que es un poco extraño de la tarea. Vamos a hacer el ejercicio 7. Dice, bueno, ustedes ya la tarea está ahí en el TEC Digital, entonces ustedes la pueden ver ahí directamente, pero dice, construye una máquina de Turing que una, dos secuencias de unos separados por asteriscos. Y viene un ejemplito. Entonces, este ejercicio, bueno, lo quiero resolver con ustedes porque tiene una particularidad. Realmente el ejercicio es súper fácil en cuanto a su implementación, pero tiene una particularidad ahí. Entonces voy a poner aquí ejercicio 7 de la tarea de máquinas de Turing y lo voy a copiar. Dice construya una máquina de Turing que una dos secuencias. Que una dos secuencias de unos separadas por asterisco. Ah, mira, dice por asteriscos, realmente no es por asteriscos, es por un asterisco. Ok, separadas por asterisco. Por ejemplo, si viene la secuencia así, esto debería de quedar, simplemente es quitar el asterisco. Así tendríamos los primeros tres unos del inicio y los dos unos del final. Entonces es básicamente quitar el asterisco. Ahora, la razón por la que quiero resolver este ejercicio acá con ustedes es que, bueno, si nosotros nuevamente nos vamos a la teoría de máquinas de Turing, nosotros habíamos dicho que esto era una cinta infinita, ¿cierto? No tiene ni inicio ni fin. Entonces, si yo tengo una secuencia que es algo así, que aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un asterisco y aquí tengo un 1. Recordemos que, bueno, recordemos que tanto a la izquierda como a la derecha pueden venir más cosas. No tenemos ni idea de qué es lo que puede venir ahí. Pueden venir números binarios, pueden venir letras, pueden venir caracteres especiales. Nosotros no sabemos qué es lo que viene a la izquierda ni a la derecha. Y vemos que lo que tenemos que hacer es quitar el asterisco. Pero si nosotros quitamos el asterisco, vamos a abrir un espacio en otro lado. Y eso es lo que tiene este ejercicio de extraño. Entonces, si yo quito el asterisco, yo muevo ese 1 para acá y muevo este otro 1 para acá. Sin embargo, aquí se me va a abrir un espacio en blanco que antes no existía. Entonces, aquí lo interesante es ver qué hacemos con ese espacio en blanco que se nos abrió ahí. Em,
este ejercicio nos piden que unamos estas dos secuencias binarias separadas por asterisco con un propósito en particular. Entonces, lo que sea que vaya a pasar después de haber unido estas dos secuencias binarias, estas dos secuencias de unos, no son binarias, son solo unos. Lo que sea que vaya a hacer la máquina con esa información ya a nosotros no nos importa. Pero nosotros partimos del hecho de que la máquina va a hacer algo útil con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar este último carácter con el 1 que tenía. Entonces, al final nuestra cinta se va a ver así. Entonces, nosotros quitamos el asterisco y lo reemplazamos con un 1. Después movemos ese otro 1 para acá. Sin embargo, este 1 de aquí lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar por el hecho de que, bueno, eso es un espacio en blanco que ya es basura para efectos de la máquina. Entonces, después de haber hecho este proceso, la máquina únicamente va a leer este espacio de acá. Va a ignorar este campo porque es un espacio en blanco que se abrió y que ya ahora contiene basura. Sin embargo, nosotros le vamos a dejar ese 1 que tenía, simplemente para no sé, para no jodernos haciendo algo con ver qué ponemos ahí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos que nuestro ejercicio se resume básicamente a reemplazar el asterisco por un 1. Entonces, bueno, eso está fácil de hacer. Entonces recuerden, se nos va a abrir un espacio en blanco, ese espacio en blanco lo vamos a ignorar, lo vamos a dejar el 1 que ya tenía y simplemente vamos a reemplazar el asterisco por un 1. Entonces, esto se hace fácil. Voy a tener un estado inicial que le voy a poner 1 sub 1. Y voy a tener otro estado que le voy a llamar 1 sub 2. Lo que voy a hacer es aquí, me voy a quedar en la medida en la que reciba unos. Entonces, haciendo esta transición, de hecho le voy a poner colorcitos. Pongámoslo en amarillo. Ok, con esa transición amarilla, evalúo estos primeros unos amarillos que vienen aquí. Ahora, lo mismo va a pasar en este otro estado. Aquí voy a evaluar los unos azules. ¿Y qué va a pasar con este asterisco? Recuerden que ese asterisco lo vamos a reemplazar por un 1, nada más. Entonces recibo un asterisco, lo reemplazo por un 1 y me muevo a la derecha. Y a eso se resume nuestro ejercicio. Vemos que, bueno, si bien es cierto, al final en la cinta de escritura nos va a quedar un 1 de más, recordemos que ese 1 de más que nos va a quedar ya es basura, ya la máquina lo va a ignorar en el siguiente proceso que haga. Entonces nosotros quitamos el asterisco y unimos las dos secuencias. Al final se abrió un espacio a la derecha que casualmente nosotros le dejamos un 1, pero eso ya es basura, ya lo ignoramos. Entonces, el resultado de ejecutar esto en nuestra máquina, al final la cinta va a quedar escrita como, bueno, los 3 unos de la izquierda, después los 2 unos que seguían, y al final queda un 1, pero ese 1 que queda ahí al final ya es basura. Fue un espacio en blanco que se abrió nada más y que tiene información, pero ya la ignoramos. Ok, y bueno, esta es la solución de ese ejercicio. Profe, Sí, yo no es necesario que contemple como todo el infinito que viene a la izquierda, o sea, digamos que viene
una cantidad infinita de caracteres antes de llegar a la secuencia de unos. No, eso haría pues nuestros ejercicios inviables. Nosotros, aunque la secuencia es infinita, nosotros vamos a partir del hecho de que empezamos donde tenemos que empezar. Porque sí, si no, no tendríamos manera de saber cuándo empieza nuestra secuencia. Ok, nosotros podríamos decir, bueno, apenas reciba un 1, empiece a hacer evaluaciones. Pero ¿cómo sabemos si ese 1 que viene ahí no es parte de otra secuencia rara que casualmente tenía un 1 y no es el 1 que usted espera? Entonces, vamos a partir del hecho de que nosotros empezamos a leer donde en teoría deberíamos de empezar a leer. Estamos justo en el lugar correspondiente. Ok, O ¿alguna sea, pero duda? la máquina solamente va a traer unos. Mm, la máquina. Recuerde que Sí, o sea, digamos, la cinta, usted dijo que podía traer, bueno, cualquier cosa y eso es lo que tengo la duda porque ya hice dos secuencias de unos. sí, a lo que me refiero es, bueno, supongamos que la cinta no es infinita, sino que simplemente es muy grande. Entonces, digamos que viene como algo así. Aquí hay guardadas un montón de cosas. Eh, voy a poner X para hacer referencia a cosas que puedan estar tanto a la izquierda como a la derecha, que son cosas que son cualquier cosa. Ok, esta es nuestra cinta. Ahora, casualmente hay un pedacito de la cinta que tiene unos unos y que tiene un asterisco. Entonces, mi área de interés dentro de la cinta se reduce únicamente a este pedacito. Entonces, si bien es cierto, la cinta tiene información tanto a la izquierda como a la derecha, mi área de interés es simplemente ese pedacito en cuestión. Entonces, yo voy a suponer que al inicio de los tiempos de mi máquina, yo voy a caer aquí. Bueno, de hecho, no es ahí donde voy a caer en el primer carácter. Aquí es donde voy a caer. Eso es lo que les decía, uno no tiene manera si la máquina no empieza donde debería, uno no tiene manera de ubicarla donde debería. Porque bueno, ¿qué tal si una de estas X casualmente tiene un 1? Entonces, bueno, uno no puede como revisar toda la secuencia infinitamente a ver dónde hay un 1, porque no tendría manera de identificarla. Entonces, simplemente partimos del hecho de que, bueno, nuestra área de interés es esa que está marcada en verde. Y nuestra máquina empieza en el primer carácter de esa área de interés. Pero no es que la máquina solo, bueno, no es que la secuencia solo tiene unos. Tiene unos y asterisco en nuestra área de interés, pero a la izquierda o a la derecha puede tener cualquier cosa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda con esto? Bueno, ahí medítenlo y yo sé que puede ser un poquillo extraño así de entrada, pero estoy seguro que haciendo los ejercicios de la tarea, y de hecho por eso es que dejamos tarea, aunque es aburrido, haciendo los ejercicios van a entender muchísimo mejor em, los casos particulares de este tipo de máquinas. Y bueno, aunque la tarea sea en parejas, sería bueno que no como que no se lo repartan, como que diga, a usted le toca del 1 al 5 y a ustedes del 5 en adelante, sino que intenten hacer los dos miembros de la pareja, intenten hacerlos todos y ahí entre ustedes comparan y discuten un poco cuál sería una posible solución. Recuerden que también ustedes tienen disponibles las horas de consulta conmigo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, eh, hay varias opciones. Si la duda es sencillita y se puede resolver por mensaje o por un audio o lo que sea, lo vemos ahí mismo en WhatsApp.
Si ustedes requieren de una sesión aparte, también se puede. Entonces, digamos que estén pegados con un ejercicio y no tengan ni idea de cómo hacerlo. Eso sería difícil de resolver por un mensaje escrito o por un audio de WhatsApp. Entonces, lo que podemos hacer es programar una llamada para algún día en particular y ahí pues les puedo explicar un poco mejor cómo es que se resuelve. De eso se trata. Si bien es cierto, en el TEC Digital yo tengo ahí un horario establecido de consultas. Realmente, en mi caso es bastante flexible. Yo los podría atender siempre y cuando no tenga como alguna reunión o algo así particular que hacer. Entonces, no se limiten solo al horario que viene ahí en el TEC Digital. Eso es así porque, bueno, el TEC a todos los profesores les exige que tengan un horario definido. Sin embargo, en mi caso es muchísimo más flexible y no se limita solo a ese horario que viene ahí. Entonces, si tienen dudas de cómo hacer algo o algo así, ahí me escriben y ahí lo resolvemos. También le pueden preguntar a los tutores o a quien ustedes sientan más confianza de hacerlo. Una pregunta. ¿Que alguna duda con lo de hoy? ¿Con alguno de estos? Una pregunta, profe. Ujú, adelante. En el último, ¿qué pasaría si hay dos asteriscos? Digamos, si hay uno asterisco asterisco, o no podría haber un caso así. No, no podría haber un caso así. Y de hecho, eso es lo que estaba viendo, que aquí en la especificación de la tarea dice que una o dos secuencias de unos separadas por asteriscos. Realmente no puede haber n asteriscos, solo puede haber uno. Si no, pues nuestra máquina no funciona, tendríamos que hacer otra que contemple ese montón de asteriscos que vienen ahí. Ok, Ok, bueno, entonces llegaríamos Profe, hasta aquí. Sí, adelante. entonces en cualquier ejercicio siempre se va a partir de que la máquina inicia en el que uno, o sea, en el que uno esperaría. Sí, vamos a partir del hecho de que empezamos donde uno esperaría. Y de hecho justo estaba pensando que a veces, bueno, por ejemplo, vea este ejercicio. Dice que reconozca si en una secuencia delimitada por asteriscos existe la letra C. Vean que aquí yo puse esta condición. ¿Qué pasa si recibe algo diferente a asterisco? Pero si partimos del hecho de que la máquina empieza donde debería de empezar, entonces esta condición la podemos quitar. Porque bueno, vamos a partir del hecho de que va a empezar por el inicio y que al inicio hay un asterisco. Entonces podríamos quitar esa condición. Pero sí, siempre partan del hecho de que la máquina empieza en la cinta, empieza en el punto en el que es el inicio. Ok. Profe, y otra pregunta. Es que yo tenía una duda con la evaluación de las tareas, bueno, y los quizzes también. Ujú. Para eso, ¿hay alguna rúbrica? ¿A qué se refiere con rúbrica? Ajá, o sea, ¿qué es lo que se evalúa de los ejercicios? Digamos, es que en el quiz, digamos, a lo que yo hice, se evalúa si funciona 50 puntos, si no funciona 50 puntos. Entonces yo me preguntaba que, por ejemplo, si el ejercicio está bien, pero uno se equivocó solo en una transición, que si igual le bajan los 50 puntos de una vez o le consideran algo por el proceso. Ah, ok, sí, ya entiendo. Bueno, el quiz en particular tenía algo particular, digamos, que era que tenía únicamente dos ejercicios. Entonces, los ejercicios valían igual, cada ejercicio valía 50%. Ese no es el caso siempre, a veces hay ejercicios que valen más que otros. Por lo general, los ejercicios difíciles valen más. Normalmente se intenta dar cierto margen de error. Por ejemplo, si a ustedes se les olvida hacer una transición, estaría bien. Si se equivocan con un carácter, estaría bien. Pero si tienen problemas ya estructurales serios en su máquina, entonces ya eso sería un cero en ese ejercicio. Entonces, en resumen, si hay un cierto margen y si usted tuvo cero en alguno de los ejercicios, debe ser porque el problema era serio, no era que simplemente se le olvidó un detallito o algo así. Pero sí, siempre se les intenta
calificar más que solo si el ejercicio funciona a 100%. Sí existe ahí margen de error. Ok. Profe, y en el caso de que, digamos, yo haya hecho ahí todo un desmadre y, por ejemplo, usted no lo haya entendido, pero, digamos, yo me entendí, ahí como en qué parte se evaluaría. Bueno, eso es un tema difícil. Digamos, si usted hizo algo que funciona, pero que simplemente la persona que lo evaluó, que no necesariamente soy yo, no entendió, entonces usted puede solicitar una revisión. Eso es lo que se le llama coloquialmente como reclamo. Usted dice, voy a ir a reclamar un examen o algo así. Eso significa que usted está seguro de que algo funciona, entonces usted habla con la persona que lo evaluó y le explica, dice, vea, esto funciona así, 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 y simplemente quedó de una manera extraña. Y ahí se ve si se le da los puntos y se modifica la nota. Pero sí, no es ningún problema. Y de hecho a veces uno se equivoca, aunque, no sé, como son tantos quizzes lo que hay que revisar y tantos exámenes y así, a veces uno se equivoca y pone algo mal, pone cosas malas que estaban buenas. Entonces, en ese caso, ustedes tranquilos, hay todo un proceso que ustedes pueden seguir para pedir una revisión nuevamente de algún punto en particular de sus evaluaciones. También a veces pasa de que uno pone cosas buenas que están malas y viera que por eso no reclaman. Pues sí, es súper esperable. Pero sí, tranquilo, no pasa nada. Simplemente lo revisamos de nuevo y ya. Por cierto, el TEC siempre da no sé cuánto es que da de tiempo para ustedes solicitar una revisión de eso. Por ejemplo, si hoy les entrego un examen y ustedes tienen como, no sé si es como una semana para hacer sus reclamos. Si no los hacen en esa semana, ya pierden el derecho a reclamar. Eh, en mi caso particular, yo les doy permiso de reclamar cualquier punto del semestre. Entonces, si ustedes a final de semestre se dieron cuenta que un quiz estaba mal revisado, que el primer quiz estaba mal revisado, ahí me dicen y lo revisamos igual. Digamos, no pierden el derecho a sus reclamos, aunque por reglamento sí lo perderían. Entonces, bueno, para que se cuiden un poco con los otros profesores, porque puede que sí les guste seguir el reglamento así al pie de la letra. Entonces, para que sepan que hay un periodo para hacer reclamos y si no me equivoco es como una semana. Profe, usted es muy bueno. Sí, es que no le veo mucho sentido a eso. Entonces, sí, ahí les doy chance de reclamar cuando ustedes gusten. Ok, bueno, entonces Muchísimas gracias. llegaríamos hasta aquí. Si tienen dudas o algo así con algo, ahí me pueden escribir y ahí con todo gusto lo vemos.